Hola, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a continuar hablando acerca del método estándar de calculación en la versión del National Electrical Code 2017. En versiones anteriores o en videos anteriores estuvimos hablando acerca de iluminación general y appliances, y en este caso vamos a estar hablando un poquito de lo que corresponde a appliances, pero en este caso, o electrodomésticos, en este caso considerados otros, como otros appliances. En la versión 2017 existe un código que es el 220.53, en donde nos hablaba anteriormente que podía aplicar un factor de demanda del 75% correspondiente al valor que tiene de placa el equipo de potencia cuando tengo cuatro equipos o cuatro electrodomésticos o más. Ese factor no aplica a los electrodomésticos que comúnmente le dicen other o otros, ¿verdad? En este caso sería Electric Range, Clothes Dryer, Space Heating Equipment y Air Conditioner. Estos equipos, ¿verdad? Los equipos de cocina, las secadoras eléctricas, la calefacción y los de aire acondicionado se consideran como otro tipo de appliance. ¿Qué quiere decir eso? Que van a usar otro tipo de método para su calculación. En este caso, las secadoras eléctricas tienen un código que viene a ser el 220.54, el cual me dice que para una unidad de vivienda las secadoras eléctricas no se deben de considerar a una potencia menor de 5000 watts correspondiente al valor de placa, o en caso de que tengan un equipo de mayor potencia se lo debe hacer de acuerdo al valor de que marque en la placa. Y también está permitido aplicar factores de demanda según lo que me marca la tabla 220.54. Tengo otro artículo que es el 220.55. Este artículo en cambio menciona los equipos de cocina. Los equipos de cocina como estufas eléctricas, hornos montados sobre pared, equipos de cocina montados sobre mesones de cocina, los cuales tienen un rating mayor a un tercio de kilowatt. Está permitido aplicar un porcentaje o un factor de demanda de acuerdo a la tabla 220.55. Ok, también tengo otro código que habla acerca de las cargas no coincidentes. En este caso sería el número 220.60. ¿Qué me dice este código? Cuando tengo dos o más cargas que no coinciden, esto quiere decir que no se usan al mismo tiempo, está permitido usar la mayor de ellas para determinar el cable o alimentador principal en un servicio. El código también me menciona que tengo o se puede hacer reducciones permitidas al neutro. En este caso, en el artículo 220.61, en el literal B1, me dice que está permitido aplicar un factor del 70% a equipos de cocina y equipos de secadoras o secadoras eléctricas. Está permitido tener una reducción del 70% a su cable de neutro. Ok, entonces vamos a ver ejemplos de, en este caso, cómo se trabaja con respecto a las secadoras eléctricas. En este ejemplo me dice que tengo una secadora eléctrica que tiene una potencia instalada de 3500 voltiamperes y quiero determinar cuál va a ser la demanda de carga que va a tener en el lado de la fase y en el lado del neutro. En este caso el código hace referencia a la fase como un conductor on-grounded y al neutro como un conductor grounded. Ok, tengo mi secadora eléctrica. Voy a dividir en dos columnas lo que sería la fase y el neutro. En este caso me marca que la potencia de este equipo es 3500 voltiamperes. Pero lo que se mencionaba en el artículo 220.54 me hacía referencia de que no puedo considerar las secadoras eléctricas a una potencia menor de 5000 watts. Entonces, por esta razón, la potencia que voy a considerar esta secadora eléctrica va a ser a 5000 voltamperes. Voltamperes es lo mismo que la unidad de medida de los watts. Sí, entonces cuando hablo de 5000 voltamperes estoy hablando de 5000 watts.
¿Qué me decía con respecto al neutro? De acuerdo a la reducción permitida en el artículo 220.61b1, me marcaba que está permitido hacer una reducción de hasta el 70% del valor de potencia del equipo. Entonces, al multiplicar 5000 por el 70%, me va a quedar una potencia en el lado del neutro de 3500 voltamperes. La demanda total, en este caso de la carga, tanto para el conductor de fase como para el conductor de neutro, va a ser 5000 voltamperes y 3500 voltamperes para el neutro. Ok, vamos a ver un segundo ejemplo. En este ejemplo me dice que tengo una secadora eléctrica de 6000 voltamperes y quiero determinar cuál es la demanda que va a tener en el conductor de fase y cuál es la demanda que va a tener en el conductor de neutro. Ok, entonces tengo mi secadora eléctrica, voy a dividir las columnas en dos, en fase, ungrounded, y en neutro, grounded, y la potencia, en este caso, me marcaba el ejercicio 6000 voltamperes. Ok, entonces cuando tenía la versión del código 220.54, me hacía referencia de que podía o que debería considerar las secadoras eléctricas a una potencia mayor o mínima de 5000 voltamperes, y en el caso que me marcan ahora que esta potencia es 6000, es mayor que 5000, no la tengo que reducir, sino que la considero al valor que me marca 6000 voltamperes porque es lo que consume el equipo. En el caso del neutro, voy a considerar multiplicar esos 6000 voltamperes por el 70% y me va a dar un valor de 4200 voltamperes. El total de demanda de carga para el lado de la fase va a ser 6000 y el total de demanda de carga para el lado del neutro va a ser 4200 voltamperes. Ok, ahora tenemos por ejemplo lo que marcaba el artículo 220.55 con respecto a los equipos de cocina, como estufas eléctricas, hornos montados en la pared, equipos de cocina montados sobre el mesón de la cocina con carga mayor a 1/3 de kilowatt. Se les permite aplicar un factor el factor de demanda de acuerdo a lo que marca la tabla 220.55. Ok, vamos a ver un ejemplo. En este caso me marca que tengo una unidad de vivienda que tiene en el mesón de la cocina un equipo montado sobre el mesón de la cocina, una cocina montada, en este caso que tiene una potencia de 7000 voltamperes. Pongo entre paréntesis 7 kW. ¿Por qué? Porque en la tabla 220.55 la forma de expresar la potencia lo hacen mediante la unidad de watt. En este caso la letra K hace referencia a 3 ceros, entonces sería lo equivalente a 7000 watts, que viene a ser lo mismo que 7000 voltamperes. Voy a determinar cuál es la demanda de carga que voy a tener en el lado de fase y cuál es la demanda de carga que voy a tener en el lado de neutro para este caso, para este cooktop o esta cocina eléctrica montada sobre el mesón. Ok, la tabla 220.55 se ve como ven por aquí. Voy a tener las dos columnas A y B están expresadas en factor, en porcentaje, y la columna C está expresada en kilowatt. En este lado tengo el número de appliance en el lado izquierdo y la columna A me hace referencia a que en esta columna van a entrar todos los equipos menores de 3,5 kW de potencia. En la columna B van a entrar todos los equipos que tengan 3,5 kW a 8,3/4 kW de potencia. Y en la columna C van a entrar los equipos que no tienen mayor de 12 kW. Entonces, en este caso, mi cocina montada sobre el countertop me marcaba que tenía 7000 voltamperes de potencia, o lo mismo que decir 7 kW. Entonces va a quedar en la columna B. Como es un appliance, el factor
por el cual lo vamos a multiplicar es el 80%. 7000 por el 80% me va a dar 5600 voltamperios. En este caso, este equipo de cocina, el Counter Mounted Cooking Unit, va a tener una potencia en el lado de la fase que originalmente me marcaba 7000 voltaamperes. En este caso lo voy a considerar como 5600 voltaamperes. Esto es después de haber aplicado el factor que me marcaba la tabla 220.55. Después de haber aplicado el factor, está permitido realizar una reducción del 70% al neutro. En este caso voy a multiplicar 5600 por el 70%. Me va a dar como resultado 3920 voltaamperes. Entonces, el total de demanda conectada para la carga, en este caso para el conductor de fase como para el conductor de neutro, va a ser en la fase 5600 voltaamperes y en el conductor de neutro 3920 voltaamperes. Okay, vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso tengo una estufa eléctrica que tiene potencia de 9000 voltaamperes, que viene a ser igual que decir 9 kilowatts. Voy a determinar cuál es la demanda de carga que va a tener en el lado de fase y la demanda de carga que va a tener en el lado del neutro, considerando lo que me marca el factor de la tabla 220.55. Ok, entonces estoy en la tabla 220.55. En este caso, mi equipo tenía 9000 voltaamperes, la estufa eléctrica no va a estar ni en la columna A ni en la columna B, va a entrar directamente a la columna C cuando son mayores de 8 3/4, en este caso kilowatt. La estufa eléctrica va a entrar en la columna C. La columna C está expresada directamente en watts. Entonces, en este caso, lo que realmente va a consumir mi estufa eléctrica, que generalmente eran 9, si reviso o tengo un appliance, lo que ven por aquí es el equivalente a decir 8 kilowatts o 8000 voltaamperes. Entonces lo que realmente voy a poner que consume mi electric range, de acuerdo al factor de demanda, van a ser 8000 voltaamperes. 8000 voltaamperes van a ir en el lado de la fase. En el lado del neutro está permitido aplicar un factor de reducción de hasta el 70%. Y voy a multiplicar los 8000 por el 70%, me va a dar como resultado 5600 voltaamperes. El total de demanda de carga para el lado de la fase van a ser 8000 y para el lado del neutro van a ser 5600 voltaamperes. Ok, el código también hace referencia a lo que se les llama cargas no coincidentes para unidades de vivienda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tengo dos cargas o más que no trabajan simultáneamente, está permitido tomar entre ellas la de mayor potencia para determinar el cable de alimentación principal, ya sea del servicio o de la alimentación. Ok, entonces vamos a plantear un ejemplo en donde tengo una unidad de vivienda que tiene un equipo, en este caso un Space Heating de 13000 voltaamperes y que trabaja a 240 volts. Y al mismo tiempo tiene un equipo de aire acondicionado que trabaja a 6000 voltaamperes. Quiero calcular cuál es el total de demanda, en este caso esta unidad de vivienda, tanto en el lado de la fase para este tipo o en el lado de la fase para este tipo de conexión. Ok, lo primero que tengo que hacer es comparar. Tengo un aire acondicionado de 6000 voltaamperes y que trabaja a 240 voltios y tengo una calefacción eléctrica que trabaja a 13000 voltaamperes a 240 voltios. Estas dos cargas se consideran como cargas no coincidentes, ya que el Electric Space Heating va a trabajar durante la época de invierno y el aire acondicionado va a trabajar durante la época de verano. Entonces, entre estos dos equipos tengo que escoger el de mayor potencia para determinar cuál sería el que voy a usar como referencia para el cable de alimentación principal. Entre 6000 y 13000
El de mayor potencia es en este caso el Electric Space Heating, que va a tener una potencia de 13.000 voltiamperes. Por ende, va a ser el que voy a tener en cuenta para conectar o para que sea la demand load, en este caso la carga demandada en el lado de la fase, en la alimentación principal o en el servicio principal de esta unidad de vivienda. Ok, vamos a ver un segundo ejemplo, en donde en este caso me dice que tengo una calefacción eléctrica, un Electric Space Heating de 12.000 voltamperes a 240 voltios, single phase, y que también esta unidad de vivienda tiene dos aires acondicionados de 7.000 voltamperes cada uno. Voy a calcular cuál es la carga demandada en el lado de la fase. Entonces tengo que volver a comparar. En este caso, tengo el aire acondicionado que tiene 7.000 voltamperes y tengo otro aire acondicionado de las mismas características de 7.000 voltamperes. En este caso, como ambos van a funcionar en la misma temporada, en el verano, la suma de los dos me va a dar 14.000 voltamperes. Si lo comparo versus la calefacción eléctrica, el Electric Space Heating, que tiene una potencia de 12.000 voltamperes, como ambos son cargas no coincidentes, voy a escoger el de mayor potencia. En este caso serían las dos unidades de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque van a tener mayor potencia con respecto a la calefacción eléctrica. Entonces, esa potencia de 14.000 voltamperes es la que voy a considerar en el lado de la fase para mi alimentación principal en esta unidad de vivienda. Ok, gracias por ver este video, espero que les haya sido de mucha ayuda. Vamos a seguir subiendo más videos con contenido acerca de calculaciones que pueden encontrar en el código y esperemos vernos próximamente. Gracias.